Ahora lo que voy a presentar yo es el imaginario indígena en la conquista española, que es parte de un proyecto conjunto que estoy desarrollando con Luis Millones en Perú. Con la conquista española, el mundo indígena se vio trastocado. Los pueblos mesoamericanos y andinos, al ser sometidos a una nueva situación, generaron cambios en sus concepciones y nuevas interpretaciones que pretendían explicar la reciente realidad impuesta desde sus propios cánones. Lo anterior se puede apreciar en los llamados presagios que anunciaban la llegada de los invasores españoles. Es posible que los hechos que consideraron como pronósticos hubieran sido interpretados como tales, tal vez no en el momento en que se produjeron, si es que se sucedieron, sobre todo algunos, sino que así se interpretaron posteriormente, es decir, una vez consumada la conquista, para fundamentar desde su propia ideología indígena el fin de su antigua organización y modo de vida. Las profecías se ajustan plenamente a las cosmovisiones indígenas, ya que al analizarlos se observa que en ellos subyacen elementos de sus religiones y creencias. Asimismo, hay que mencionar que en algunos documentos escritos por españoles, las señales fueron interpretadas como la justificación de la conquista y como designio del Dios católico para ganar las almas engañadas por su contrincante. Así, por ejemplo, Juan de Torquemada titula el capítulo que dedica a estos agüeros de la siguiente manera, cito: de cómo por la misericordia de Dios se supo más de cierto en esta Nueva España la venida de los españoles y la fe de Jesucristo que traían 10 años antes que llegaran. En esto también juega un papel muy importante, un relato que aparece en varios documentos tomados de la llamada Crónica X por Barlow, en donde una hermana de Moctezuma se le da por muerta por 3 días. Todo esto tiene que ver con trances extáticos iniciáticos, ¿no? Pero se menciona como una persona común y corriente, y el caso es que durante ese tiempo ella relata supuestamente que ve un ángel que le guía que hay 2 caminos, uno donde hay diablos y castigos y otro donde todo es felicidad. Entonces diciéndole, bueno, van a llegar estas personas, entonces hay que ajustarse a la conversión. En los Andes, Sarmiento de Gamboa y Gutiérrez de Santa Clara relacionan la caída de los incas con la crueldad y tiranía de Atahualpa, igual fue en el caso de Moctezuma. En el caso de los Andes, también estos presagios son interpretados como un castigo enviado por sus propios dioses, por ejemplo, por haber destruido el templo de Huamachuco y haber saqueado el de Pachacámac, lo cual muestra la combinación de estas 2 tradiciones y las tensiones existentes entre el gobierno central y otras regiones. En los vaticinios que preveían la futura alteración del orden establecido, tuvieron un lugar importante los sacerdotes adivinos que en ambas regiones estuvieron encargados de su interpretación. En esto figuraron igualmente individuos comunes, como la mencionada Papan, que atestiguaron algunos portentos, pero también están los gobernantes, como por ejemplo Huayna Cápac, quien develó el pronóstico atribuido al Inca Viracocha. Cito y al Inca Garcilaso de la Vega. Muchos años ha que por revelación de nuestro Padre el Sol, tenemos que pasados 12 reyes de sus hijos, vendrá gente nueva y no conocida en estas partes, y ganará y sujetará su imperio todos nuestros reinos y otros muchos. Yo me sospecho que serán de los que sabemos que han andado por la costa de nuestro mar. También sabemos que se cumple en mí el número de los 12 incas. En el centro de México destacó, entre estos personajes gobernantes sabios, Nezahualpili, señor de Texcoco, quien informó a Moctezuma de las cosas que sucederían. Nezahualpili le dice a Moctezuma: habrá en todas nuestras tierras y señoríos grandes calamidades y desventuras, no quedará cosa con cosa, habrá muertes innumerables, perderse han todos nuestros señoríos, de lo cual todo has de ser testigo y lo has de ver y en tu tiempo ha de suceder. Y le dice, porque yo ya me voy a morir y no me va a tocar. Entre los pronósticos que consignan los documentos en las 2 zonas, destacan los fenómenos astronómicos. Un paréntesis, para
trabajar sobre estos pronósticos, Sahagún menciona 8 pronósticos y les da un cierto orden. Entonces tomé este orden, a veces sí lo altero un poco porque hay ciertas temáticas que tratan y ahí hago también la comparación con la zona andina. Bueno, entre los pronósticos destacan los fenómenos astronómicos inusuales que de por sí causaban temor y espanto en los pobladores, ya que indicaban la proximidad de situaciones desastrosas. La primera señal registrada por Sahagún en México Tenochtitlan fue la aparición de un cometa 10 años antes de la llegada de los españoles, el cual es descrito como una gran llama de fuego centelleante de contorno triangular que iluminaba tanto que parecía de día. Mientras que en los Andes, Ramos Gavilán menciona que fue visible en el cielo este cometa por varios meses y lo describe como un gran fuego en forma piramidal que salía del oriente. Con respecto a los mexicas, resulta relevante que Diego Durán apunte que el primero que vio esta señal fuera la imagen viviente o Ixiptla, el doble de Huitzilopochtli, numen patrono de los mexicas, pues ello significaba una amenaza para su culto y para su pueblo. Según las concepciones nahuas, los cometas pronosticaban guerras, hambre, pestilencia o la muerte del gobernante, en tanto que para los incas auguraban grandes calamidades, destrucción de imperios y también el deceso del soberano. Así, poco antes de que muriera Huayna Cápac y posteriormente Atahualpa, en sus diferentes momentos, aparecieron en el cielo sendos cometas, el último de los cuales es descrito como de gran tamaño, espantoso y de color verde. El segundo fenómeno astronómico visto en la capital Tenochca y que corresponde al cuarto augurio del franciscano, refiere la aparición en pleno día soleado de 3 estrellas juntas con una cola muy larga que echaban centellas e iban del occidente hacia el oriente. Las crónicas andinas registran asimismo la presencia de muchas estrellas grandes y chicas que corrían por el cielo. Otro de los fenómenos celestes que causó gran temor y congoja a Huayna Cápac fue que una noche la luna se vio rodeada de 3 círculos. El aro interior de color sangre fue interpretado por el adivino como la futura guerra cruel que a la muerte de este inca se desataría entre sus descendientes. El aro central, que era negro verdoso, indicaba que dicho conflicto provocaría la destrucción de la religión y del imperio, el cual pasaría a manos de otros. Por último, el tercer círculo, que parecía humo, representaba que todo se volvería como este, es decir, se acabaría el orden existente. Cabe mencionar que el agüero amenazante provenía del dios costeño Pachacámac, lo cual sugiere la existencia de los conflictos que Cusco tenía en esa región. En relación con esta deidad, que se asociaba a los temblores, algunas fuentes mencionan que poco antes de la conquista se experimentaron movimientos telúricos más violentos y constantes que de los que comúnmente había. Los portentos segundo y tercero de Sahagún, que Sahagún consigna para los nahuas, relatan el incendio de los templos de Huitzilopochtli y Xiuhtecutli. El primero de ellos se prendió, el templo de Huitzilopochtli, sin ninguna causa aparente, mientras que al segundo le cayó un rayo sin haberse escuchado ningún trueno. Con respecto a estos sucesos, cabe señalar que la forma de representar pictográficamente la conquista de un pueblo era mediante un templo del que salen lenguas de fuego. Así, por una parte, resulta significativo que uno de los templos quemados haya sido el de Huitzilopochtli, lo cual indicaba para los mexicas la destrucción de su dios y su futura conquista. Por otro lado, el incendio del templo de Xiuhtecutli, dios del fuego, representaría los cambios y transformaciones que sobrevendrían con la llegada de los españoles, de acuerdo con el significado religioso que tenía el fuego en la cosmovisión nahua. Este fenómeno también está registrado en los Andes, pues Garcilaso comenta que en la casa del Inca Huayna Cápac cayó un rayo. Dicho acontecimiento se tuvo por mal agüero, ya que los adivinos vaticinaron que el soberano perdería parte de su imperio o sufriría alguna desgracia, pues su padre el Sol señalaba su casa por un lugar desdichado. El quinto presagio saguntino consigna que sin mediar causa alguna, el lago de Texcoco se embraveció y levantó olas tan grandes que llegaron a la ciudad y derribaron casas. Igualmente, las crónicas andinas mencionan que antes de la llegada de los españoles fue común que el mar se embraveciera y se saliera de sus límites. Sobre este asunto es pertinente señalar que en las cosmovisiones nahua y andina, el agua era considerada como un elemento
purificador y destructor a la vez. Así, la furia de las aguas de la Laguna de México y del mar en la costa andina fue interpretada como el pronóstico de la destrucción del mundo mexica incaico y la imposición de un nuevo modo de vida. En ambos casos, estos acontecimientos tuvieron un fundamento mitológico. Entre los nahuas, la terminación de la era anterior, en la que el mundo llegó a su fin por un diluvio, después de lo cual los dioses crearon nuevamente a la tierra y a la humanidad del quinto sol. En tanto que en la zona andina existen narraciones sobre el anegamiento del mundo por invasión de cuerpos acuíferos o por tormentas causadas por las deidades para terminar con el orden anterior y generar uno nuevo, que en muchos casos era dominio de un pueblo a otro. La sexta señal de los nahuas relata que durante las noches se escuchaban los llantos de una mujer que se lamentaba y decía: «Oh hijos míos, ya nos perdemos, ¿dónde os llevaré?». Es el antecedente de la Llorona. Este personaje se identifica con Cihuacóatl, advocación de la diosa madre, que aparecía como mujer y de quien se decía que espantaba y voceaba de noche, daba pobreza, trabajos, lloros y aflicciones. Esta deidad significaba inicio y fin. Comienzo porque fue quien creó a la humanidad junto con Quetzalcóatl y ayudaba a las parturientas en el alumbramiento exitoso de un nuevo ser, pero en contraste exigía sacrificios humanos y reclamaba la vida de la gente. En cuanto al anuncio de la diosa, cabe señalar que sus lamentos indicaban que sus hijos se perderían, así como sus costumbres y su poderío. Dicho agüero está relacionado con el mito del regreso de Huitzilopochtli a Aztlán. Según Coatlicue, madre del dios, habló con los encantadores que envió Moctezuma el Huicamina, Moctezuma I, a Aztlán, lugar de origen de los mexicas, de donde su numen patrono los había sacado para llevarlos a la tierra prometida. En aquel sitio, en Aztlán, la deidad les dijo a los nigromantes que en cuanto su hijo terminara su ciclo en la tierra, regresaría con ella al espacio primigenio. De acuerdo con Huitzilopochtli y de acuerdo a lo que dijo este dios, esto será en cumpliéndose los años de mi peregrinación y el tiempo que me está señalado, en el cual tiempo tengo de hacer la guerra a todas las provincias, ciudades, villas, lugares, y traerlos y sujetarlos a mi servicio. Pero por la misma orden que yo los ganaré, por esa misma orden me los han de quitar y tornar a ganar gentes extrañas que me han de echar de aquella tierra. Entonces me vendré acá, Aztlán, y me volveré a este lugar. Entonces, madre mía, es cumplido mi tiempo y me volveré. ¿Ustedes creen que Huitzilopochtli iba a decir eso cuando los mexicas estaban en pleno poderío? Para evadir los pronósticos desastrosos que tendría que enfrentar Moctezuma, quiso refugiarse en la cueva mítica de Zincalco, las cuevas como espacio sagrado, de contacto con los dioses, etc. En esta cueva también se refugió Huémac, último dirigente de Tula, cuando esta ciudad vio su fin. Sin embargo, el acceso a Moctezuma le fue negado. En relación con esto, hay que destacar que los mexicas consideraban a Tula como la ciudad dominante del altiplano central de México, que fue antecedente de México Tenochtitlan y de donde los gobernantes tenochcas heredaron simbólicamente la soberanía. Asimismo, las fuentes mencionan que el ocaso tolteca y la entrada de Huémac a la cueva de Zincalco fue en un año Setecpatl o 1 pedernal. Igualmente, las fuentes señalan que en un año 1 pedernal, fecha calendárica de Huitzilopochtli, los mexicas salieron de Aztlán por orden de su dios en busca de la tierra prometida. Por lo tanto, el ocaso de Tula y el inicio de la historia mexica tuvieron lugar en un año con el mismo signo, lo cual definía el destino de los mexicas como los sucesores de los toltecas en el poder. Pero también creyeron que su fin sería anunciado por presagios funestos, al igual que sucedió en la otrora ciudad hegemónica. El séptimo vaticinio proviene de la captura de un ave desconocida que tenía un espejo circular en la parte superior de la cabeza.
Cabe señalar que los espejos eran considerados por los mesoamericanos como instrumentos de adivinación, ya que a través de ellos los iniciados podían ver el pasado, el presente y el futuro, así como lo que sucedía en sitios lejanos, incluidos los espacios sagrados que estaban vedados a los humanos comunes. Por eso Moctezuma, que era un iniciado, pudo ver los pronósticos reflejados en él. Cuando se acercaban los adivinos, el ave desapareció. Lo primero que el espejo reveló al Huaytlatoani fue la constelación llamada Mamalhuastli, que tenía la forma de una línea horizontal y otra transversal, y que simboliza los palos para sacar fuego. Esta imagen corresponde a la representación en los códices del encendido del fuego nuevo, cuya fiesta se realizaba cada 52 años. Dicha ceremonia se efectuaba durante la noche, momento en el que dominaba el miedo entre los pobladores, ya que el curso de las Pléyades, seguidas por el Mamalhuastli, indicaban si los dioses permitirían a la humanidad otro ciclo de vida de 52 años. Esto era si ambas constelaciones se movían y traspasaban el cenit, pero si se quedaban detenidas, el mundo llegaría a su fin. El espanto que experimentó Moctezuma con esta primera visión se debió a que la imagen del Mamalhuastli reflejada en el espejo auguraba el término del ciclo que había sido dominado por él, por sus ancestros y por sus dioses. Esta señal fue confirmada por la segunda revelación que tuvo el gobernante en el mismo objeto, la de unos hombres diferentes con otras vestimentas que venían armados y montados en una especie de venados. Por lo tanto, ante tales predicciones, Moctezuma se dio cuenta que quedaba muy poco por hacer, ya que estos pronósticos eran definitivos. Fue cuando se quiso meter a la cueva y no lo dejaron, por comer lo que no debía, ¿sí? O sea, todas las comidas extravagantes, etcétera. En la tradición andina también se mencionan presagios funestos de la caída del Incario que fueron transmitidos por aves. Uno de ellos consigna que en el techo de la construcción que precedió a la iglesia mayor de Cusco se posó un ave multicolor desconocida que dijo: presto se acabarán nuestros ritos y ceremonias y habrá otro nuevo modo de vivir, lo cual fue entendido por los adivinos como la futura ruina del Tahuantinsuyo y la llegada de gente extraña que impondría su dominio. Asimismo, otro relato describe que 3 años antes de que se viera el navío español por las costas peruanas, durante la fiesta del sol, los cusqueños observaron en el cielo que un águila real era atacada durante su vuelo por unos halconcillos, luego de lo cual cayó enferma en la Plaza Mayor y, a pesar de los cuidados que le dieron, esta ave murió. Este hecho fue interpretado por los adivinos como un mal pronóstico que predecía la pérdida y destrucción del imperio y de su religión, ya que el águila, en este caso, se asemejaba al dios solar. El octavo y último portento mexica se refiere a la aparición de personas con malformaciones, especialmente hombres con un cuerpo y 2 cabezas, quienes eran llevados ante Moctezuma, pero en cuanto éste los veía, desaparecían. Por lo tanto, no se trataba de seres humanos, sino de manifestaciones de entidades diferentes que auguraban futuras desgracias. En relación con esto, hay que señalar que Tezcatlipoca era un dios que tenía la capacidad de mostrarse como seres monstruosos para atemorizar, causar daño y provocar la terminación de una era, como sucedió con los toltecas. El paralelo en los Andes lo registra Ramos Gavilán, que dice que en Cusco una mujer dio a luz a unos mellizos, uno muy blanco y otro muy moreno, y sobre este hecho los huacas revelaron a los adivinos que significaba que pronto llegaría gente nueva con estas tonalidades de piel. Aquí la cuestión de los mellizos tiene un sentido muy, muy simbólico dentro de la cosmovisión andina, ¿no? Tiene que ver con el dios del rayo, uno era el dios, el otro no, entonces se les tenía que venerar. Bueno, ya para concluir, con todo lo anterior se puede ver que desde las propias cosmovisiones de los incas y los mexicas, la suerte de las divinidades estaba echada y sus ciclos estaban ya por concluir, destino que fue revelado a través de diversas señales. A esto se sumaba el desgaste de sus sistemas de dominación, evidenciado en los conflictos militares que prevalecieron en los tiempos previos a la invasión europea.
Lo importante no es si los sucesos narrados en los presagios en verdad se dieron, sino el exégesis que los indígenas construyeron a partir de sus propias concepciones para darle sentido a los violentos hechos de la conquista y a la desarticulación que sus sociedades e instituciones vivieron. Las coincidencias en los portentos, que fueron considerados por los mexicas y los incas como pronósticos aciagos, muestran formas similares de interpretar los acontecimientos y atribuirles a algunos de ellos una causa divina. Esto debido a las características de ambas religiones, entre otras, el politeísmo y la posibilidad de que los dioses se manifestaran a través de fenómenos naturales o de expresiones mágicas para comunicar sus designios a sus respectivos pueblos. Profecías que eran interpretadas por los especialistas sacerdotales y por los iniciados para develar su significado. Los sucesos experimentados o recreados o resignificados fueron nuevamente interpretados a partir de que tanto Huayna Cápac y Moctezuma recibieron la alarmante noticia de gente extraña que husmeaba por sus costas, invasores que incluso ya habían tenido enfrentamientos con algunos pobladores de las dos regiones, en los que mostraron la superioridad de armas, el uso de bestias que les permitían trasladarse con mayor rapidez y un arrojo sin miramientos para la destrucción. A esto hay que sumarle todos los conflictos políticos dentro de los diferentes grupos indígenas que se unieron a los españoles para, digamos, vencer al poder opresor. Estos rasgos que presentaron los españoles, sobre todo este afán de destrucción, fue estimulado por su exacerbada codicia para obtener metales preciosos que entre los indígenas tenían un valor más simbólico que material, como lo podrán ver aquí en el Museo del Oro a partir de otras interpretaciones. Muchas gracias.